Buenos días. A las puertas del 1 de mayo dedicamos la entrevista de este viernes al Día del Trabajo. Aquella noche 1 de mayo en que escribí esta carta, andaba triste y tenía motivos para encerrarme en mi casa. La libertad es una amiga traidora y me dejó abandonada. No quiero oír de tu boca, no quiero oír de tu boca, y aquí me encuentro amarrada a mi suerte. 1 de mayo y libertad, dos palabras asociadas, además de a esta canción de Amaral, a una festividad en que los trabajadores celebran y reivindican sus derechos. Será este lunes en Canarias, pero también en el resto de España y en todo el mundo cuando se conmemore esta cita anual y fecha histórica. Y hemos querido saber esta semana cómo la están preparando los sindicatos mayoritarios en las islas. Ayer estuvo aquí el líder de comisiones obreras y hoy está con nosotros Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. Bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias. Llega un 1 de mayo aparentemente sereno, aparentemente tranquilo, a pesar de que hay elecciones a la vuelta de la esquina y sobre todo que la inflación ahoga los sueldos más bajos y con el dato aún todavía caliente de la EPA del primer trimestre, con retroceso del empleo, por lo menos con respecto al trimestre anterior. Dicho esto, ¿es más apariencia que realidad esa paz social? Bueno, yo creo que más apariencia. Es un 1 de mayo un tanto especial. Es un 1 de mayo donde vamos a festejar pues muchísimos de los logros que durante este último año hemos hecho a nivel laboral. La aplicación de la reforma laboral es evidente que ha mejorado mucho las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país, y el aumento de los puestos de trabajo, el descenso del paro, pues yo creo que son datos que debemos tener en cuenta. Pero también tenemos reivindicaciones por hacer todavía. Una de ellas es completar esa reforma laboral que está incompleta. Todavía nos toca hablar de despidos. Y luego una cosa importantísima que la tomamos como una reivindicación, al menos de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que es mantener lo que ya hemos logrado. Es decir, tenemos el día 28 de mayo unas elecciones autonómicas y municipales que serán la antesala a unas elecciones generales, y yo creo que la derecha en este país por primera vez no miente y amenaza con llegar al poder y recortar pues todas esas políticas sociales que entre todos hemos logrado en estos últimos tiempos. Por tanto, para nosotros es un 1 de mayo especial, reivindicativo y lógicamente de lucha por la democracia y por el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, es verdad que llevamos algunos 1 de mayo diciendo eso, ¿no? Este es especial porque venimos de la pandemia, este es especial porque es cuando venimos de la guerra, este es especial porque venimos del volcán de La Palma. Canarias tiene casi un 17,3% de tasa de paro, son 5 puntos más que la media nacional. Las cosas no van tan bien. No, por supuesto que no. Por eso todos los 1 de mayo serán especiales, en el sentido en que debemos seguir pues reivindicando mejores condiciones laborales y sobre todo más puestos de trabajo. Es verdad que Canarias está con un 17% de paro según los datos de la última EPA. Seguimos a la cola del país, con Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla y Baleares, pues con un número de parados considerables y que no debemos pues de ninguna manera conformarnos, aunque los logros hayan sido pues decentes. En Canarias desde el punto de vista de los datos interanuales se ha descendido el paro, ha crecido la creación de empleo, pero lógicamente eso no nos puede hacer dormir en los laureles. Porque no hay forma de acercarse a la media nacional. Basta con decir simplemente, claro, es que dependemos del sector servicios, del turismo, y ya con eso nos conformamos.
Sí, bueno, Canarias tiene un paro estructural, un paro histórico que es difícil de combatir, y después también es verdad que el sector que tenemos, el turístico, la diversificación económica de Canarias tan necesaria, pues parece que es muy, muy, muy difícil, y visto lo que nos puede venir encima con aspectos del cambio climático, transformación incluso de nuestro tejido productivo, incluso del turismo, pues posiblemente a lo mejor vayamos a peor. Por tanto, tenemos que ponernos las pilas en el sentido de intentar diversificar ya la economía de alguna manera y no depender tanto de este sector tan importante para la tierra que es el sector turístico y concretamente el sector hostelero. Bueno, según la encuesta de población activa, que ya se sabe que mide el empleo y el desempleo a través de una encuesta y no del paro registrado, que es lo que tenemos cada mes, pues esto se hace de una manera trimestral, ha habido una destrucción de casi 14.000 empleos. Le voy a preguntar en qué sectores, pero le voy a poner ya la tilde en uno que usted seguro que va a mencionar, que es el del empleo público, porque esto sí que ha sorprendido a todos, sobre todo porque hay un discurso, en fin, dentro del ámbito laboral que dice, bueno, se está creando mucho más empleo público que empleo privado y eso preocupa porque eso no hace avanzar a la economía. ¿Qué reflexión hace sobre esto? Bueno, son varios sectores los que han dejado pues puestos de trabajo en el camino, la construcción, la agricultura y también el sector público. No olvidemos que durante la pandemia hubo dos grandes sectores que en la que se crearon pues puestos de trabajo, que el sector de enseñanza y el sector sanitario, y han reducido tampoco en exceso esos puestos de trabajo creados, pero sí, claro que se nota porque Canarias pues tiene un mercado pequeño, un mercado débil y se nota en las cifras. Sobre la cuestión del sector público, donde se ha observado una bajada, ¿dónde hay que mirar y por qué? Cuando precisamente se estaba, digamos, de alguna forma estandarizando, primero a través de la reforma laboral, después con, en fin, la consolidación en diversos ámbitos de la administración pública, también en las empresas públicas. ¿Por qué se produce esto ahora, en primavera? Podría ser razonable a lo mejor en verano cuando se digamos finalizan los contratos de trabajadores que están vinculados, por ejemplo, a la educación, que ha ocurrido en otras ocasiones, pero ahora no. ¿Dónde está el fallo aquí? Pues precisamente esa es la pregunta que nos hemos hecho a nivel interno en el sindicato, que no hay una estacionalidad que propicie pues este descenso. Por tanto, no que pongamos en evidencia o en duda las cifras de la EPA, pero eso debe ser incluso digno de estudio, porque incluso hay una diferencia sustancial entre ambas provincias. Por tanto, estamos también en esa duda. Sí, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es más acusado. Sí, además que tenemos los sectores económicos, las pactas de nuestro sector económico son las mismas en una provincia que en otra, pero esa diferencia tan grande ahora mismo, pues la verdad que no he tenido tiempo de analizarla y yo creo que será digno de un estudio, ¿no? Bueno, la próxima semana se van a conocer los datos del paro registrado en el mes de abril. El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha adelantado, en fin, con varios días de antelación, que esos datos van a venir bien, que van a ser buenos datos. Yo le iba a preguntar si se pueden reflejar ya los resultados de la EPA de incremento del desempleo o no, pero si el presidente tiene mayor información, ¿cuál tiene usted? Bueno, no, la información que tenemos los sindicatos la conocemos normalmente el día 2, cuando hablamos de datos del paro mensuales, el día 2 del mes siguiente. Que es cuando se publica. Exactamente, cuando se publica. Nosotros no tenemos acceso a esas anticipaciones, ¿no? Ya nos gustaría. Vamos a ver, yo espero que contradiga el mes de abril los datos de la EPA que hemos tenido ahora. Es decir, tuvimos un mes de enero que se redujo el empleo, y luego marzo febrero y marzo pues parece que la cosa iba mejor. Esperemos que abril así siga, y entonces de esta manera contradeciría los datos de la EPA. Yo soy de los que me creo más los datos mensuales del paro que los datos de la encuesta de población activa.
Sí, porque los datos del paro, ya lo decíamos antes, es el paro registrado, es decir, aquel que está recogido directamente de las oficinas de empleo del CEPE, y es donde, en fin, donde realmente se produce una, digamos, información oficial. Esto no deja de ser una encuesta. En todo caso, estamos hablando de los datos de abril. Nunca los datos de abril están en el dato de la EPA, que al fin y al cabo es del primer trimestre, de enero a marzo, donde efectivamente se ha producido una bajada del empleo en enero, una cierta recuperación en febrero y ya consolidada ya en el mes de marzo, con lo cual abril podría seguir esa tendencia o no, pero bueno, por lo dicho por el presidente del gobierno, que tendrá información pues en fin, adelantada de alguna manera del propio Servicio Canario de Empleo, pues pueden venir buenas. En todo caso, la próxima semana estará con nosotros Gustavo Santana, que es el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, y nos hará pues el análisis correspondiente. Sí, normalmente incluso el Ministerio a mitad de mes suele elevar un informe interno a los diferentes gobiernos para ver cómo va evolucionando la creación del paro o la creación del empleo en este caso, ¿no? Pero bueno, ya abril entrará dentro de la EPA de segundo trimestre, que normalmente y tradicionalmente ha sido un trimestre bueno. Nunca llegará a ser tan bueno como el último trimestre del año, que históricamente es el mejor, y tampoco debemos olvidar que tenemos que este mal trimestre del año 2023 pues sigue siendo la segunda mejor tasa a nivel laboral de Canarias desde el año 2008, ¿no? Canarias se acercaría al millón, bueno, se acerca al millón de personas ocupadas. Estamos hablando del mejor momento para la contratación en la historia de las islas, desde que se registran datos. Usted ha hablado de 2008, que fue pues prácticamente el arranque de digamos la precrisis financiera, ¿verdad? Que luego se vio absolutamente refrendada en 2009, 2010 y 2011 ya con algunas medidas que se tomaron. Pero le pregunto si este número de personas ocupadas, digamos, es una cifra de récord. Bueno, ahora en Canarias, pues no, yo creo que todavía no hemos llegado al tope de la creación de empleo. No olvidemos que todavía las patronales se quejan de falta de mano de obra en algunos de los sectores, y eso nos hace indicar que animando a la formación y al reciclaje de nuestros trabajadores puedan acceder a estos puestos de trabajo que las patronales están necesitando, y que incluso mejoren las cifras. Canarias tiene un 17,17% de paro, y lógicamente es un paro excesivamente elevado. Por tanto, hay que ser optimistas en el sentido de que es posible la creación de empleo y mejorar las cifras que tenemos, e incluso con respecto al 2008. No olvidemos que la población activa también crece a lo largo de que crecen los años, sobre todo en las islas capitalinas, descendiendo precisamente en las islas no capitalinas, pero a lo que es el nivel de paro general, pues es el mismo para todos, ¿no? Los salarios no terminan de subir, tampoco la inflación, tampoco la cesta de la compra acaba de remitir. ¿Cuándo va a ser el momento de la acción sindical, señor Navarro? Bueno, ya los secretarios generales confederales avanzaron hace una semana que el 1 de mayo sería una fecha ya en la que se iba a decidir si este acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, caducado desde el año 2020, pues no se recuperaba, si la patronal no se vuelve a sentar pues de forma seria y poniendo alternativas y soluciones en la mesa de negociación, pues habrían movilizaciones por sectores. Yo creo que es importantísimo que las patronales ahora mismo se sienten, ya a nivel nacional como a nivel autonómico, reconsideren su postura. Vemos que los salarios siguen sin subir. Ellos tienen unos beneficios de un 28%, y hablo de Canarias, mientras que los salarios han subido un 3,1% y un 2,78% a nivel nacional. Eso es insuficiente. La cesta de la compra está disparada, y los trabajadores y trabajadoras en nuestra tierra no pueden soportar esa presión, porque un trabajador no puede llegar pobre, y ya tenemos en Canarias trabajadores pobres. Por tanto, ese es el motivo por lo que
posiblemente tengamos un verano caliente, y ya no me refiero a nivel de atmosférico o a nivel de clima, sino a nivel de lucha sindical. Da la impresión de que hubiesen firmado una especie de paz social ahora que vienen las elecciones. Es decir, por un lado, la patronal se niega a todo en cuanto a cualquier posibilidad, ni pacto de rentas, ni nada por el estilo. No olvidemos que en la última subida del salario mínimo la patronal se desmarcó, pero por otra parte tampoco los sindicatos la están armando en ningún lugar. Es como si estuvieran ustedes esperando a que pasaran las elecciones. Me refiero a ustedes a todos, a patronal y a sindicatos. Bueno, no, y que después de las elecciones, ya usted lo ha anunciado aquí, ha dicho, pues a lo mejor hay un verano caliente. Bueno, nosotros no estamos pensando en elecciones, aunque sí es verdad que nos hemos posicionado hacia el voto, hacia políticas sociales, y negarle el voto hacia pues aquellas políticas de recorte que la derecha pues está amenazando con aplicar. Nosotros no estamos mirando en cuestiones electorales. Nosotros tenemos también nuestros tiempos. Sabemos que la patronal juega más que nosotros a eso de dar la bienvenida a un cambio político. Nosotros lógicamente no lo queremos, pero como no es una lucha contra el gobierno, porque considerar que este gobierno de progreso, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, pues de alguna manera ha considerado las peticiones de los sindicatos, pues nuestra lucha ahora mismo está en contra de la patronal, que se niega a pues sentarse y negociar pues un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que es lo que nosotros queremos, un acuerdo donde estará pues las subidas salariales que es prioritario para la clase trabajadora. Mencionaba al principio de la entrevista, hablando precisamente de las elecciones, de las que vienen ahora, que no hay que olvidar que son autonómicas y no en todas las autonomías, y sobre todo locales, que afectarán a ayuntamientos y a cabildos en el caso de Canarias, que habría que plantearse para después de ese momento, pues algunas de las cuestiones que ustedes se han manifestado a favor, que dieron un visto bueno, digamos condicionado, como es esa reforma laboral, y la cuestión que tiene que ver con los despidos, porque los despidos se abarataron en la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy en 2012, y ustedes consideraron que había que volver a eso. Sin embargo, no se consiguió en esa contrarreforma laboral que gestionó la ministra Yolanda Díaz con este gobierno, pero sí se llegó a un acuerdo con la patronal. ¿Ustedes consideran que volver al modelo de despidos anterior, aquel de los, ya no ni nos acordamos, ¿no? Aquel de los 45 días por año trabajado, en vez de los 33 ahora, en los casos de los despidos que se consideran, digamos, irregulares, ¿usted cree que ustedes van a apostar por eso? ¿Van a apostar por volver a los 45 días trabajados? Nosotros consideramos que el despido en España es muy barato, y apostamos pues que hacerlo más caro, es decir, hacer más imposible el despido, sobre todo el despido improcedente, que es aquel que se paga a 33 días por año hoy, y a 45 se pagaba antes de la reforma de Mariano Rajoy del 2012. Estamos hablando de despidos improcedentes, y hay que aclarar que la improcedencia del despido es despido porque me da la gana. Sí, despido libre. Exactamente. Entonces, ese despido, lógicamente, a nosotros nos parece excesivamente barato. Otra cosa son los despidos improcedentes, los despidos por necesidades de servicios, son los despidos objetivos y demás, en las que nosotros no hemos puesto ningún reparo. Nosotros estamos en contra del despido del sí porque sí, del despido de porque yo quiero, del despido improcedente. Y en ese sentido sí consideramos que la reforma laboral quedó realmente coja, y no era la reforma laboral que nosotros quisiéramos firmar o quisimos firmar en ese momento. Adelantamos a esa primera parte, que era la que de alguna forma garantizaba la creación de empleo y la mejora en derechos laborales, pero no hemos olvidado en absoluto la segunda parte, que es tratar y negociar el despido. Pero ese modelo de contratación y también de despido tiene que aplicarse por igual a las grandes empresas, a las grandes compañías, que al pequeño comercio, por ejemplo.
Pues sí, claro, no podemos hacer diferenciación en lo que son los derechos de los trabajadores. Estamos hablando, insisto, en despidos improcedentes y por tanto los derechos de los trabajadores en un despido improcedente, en un despido libre, deben ser los mismos. Para eso, para garantizar, digamos, que las pequeñas empresas, pues en cualquier tipo de reestructuración económica a falta de ingresos que puedan tener, para eso ya están los despidos objetivos a los que normalmente se acogen estas empresas. ¿Cuándo piensan sentarse ustedes con el gobierno, supongo que también con la patronal, para empezar a hablar de esto? ¿Quieren hacerlo antes del verano? Bueno, nosotros estamos, de hecho, sentados con la patronal. Lo que pasa es que la patronal parece que no se lo toma en serio. Lo que es la mesa para la negociación del empleo y la negociación colectiva a nivel nacional se hace con las patronales, con los empresarios, no con el gobierno. Nosotros aquí en Canarias también tenemos una solicitud, incluso aceptada ya por las dos patronales, por la COE y la Confederación Canaria de Empresarios, que nos sentaremos en breve, pero eso no, digamos que nos importa menos. A nivel nacional sí nos importa que se sienten ya de una vez, porque creemos que no se lo están tomando en serio, y yo creo que lo que está buscando en este sentido la patronal o las patronales, pues es un cambio de color político, de color de las políticas laborales y económicas de este país, pues porque ellos se ven muchísimo más a gusto pues dentro de lo que son las políticas de derechas y de recortes, ¿no? Y además, cuando tienen un partido popular y una extrema derecha que quieren realmente recortar o derogar el sanchismo, como dicen ellos, y entiendo por sanchismo, pues son todas aquellas políticas que no solo Pedro Sánchez ha hecho, sino todos los gobiernos de coalición que existen en este país, empezando por el gobierno de coalición y de Progreso Nacional, pues lo tenemos clarísimo. No está mintiendo la derecha, va a recortar, y a eso es lo que está esperando la patronal. Quiero cambiar de asunto para ir terminando ya esta entrevista, porque en 2022 se cerró con cerca de 50.000 accidentes laborales. Es una brutalidad esto. Sí, después de la pandemia pensamos que, claro, lógicamente en la pandemia hubo un descenso considerable de accidentes laborales. Tuvimos un 21 ya malo después de salir de esta crisis sanitaria. Ya el 22 pues fue mucho más malo. En Canarias hubo pues 18 muertes en los centros de trabajo y 7 más en itinere, en accidente de tráfico. Para nosotros es una cifra muy grande, que además se suma a los 826 que se hacen a nivel accidentes mortales que hubo a nivel nacional. Y ya, desgraciadamente, los datos que tenemos de estos primeros 2 meses, enero y febrero de este año, pues también invitan a pensar de que van a ser peores. Bueno, de hecho ya son peores. Ya tenemos aquí muchísimos accidentes en estos 2 primeros meses, y más un muerto, y que se acaba de sumar por los 2 muertos que hace muy pocos días se produjo en el puerto de Las Palmas, en un buque de prospección petrolera, ¿no? Entonces ya llevamos 3 muertos, que cada muerte es un drama familiar, y lógicamente nos preocupa, y por eso precisamente hoy, que es el Día Internacional de la Salud Laboral, pues queremos reivindicar pues más seguridad, que se cumplan más pues las leyes que protegen a los trabajadores en sus puestos de trabajo, que se visibilicen también muchísimas enfermedades profesionales que están ahí ocultas y que no se quieren reconocer, y en Canarias tenemos muchísimas, desde enfermedades que se dan en lo que es el sector servicio, en la propia agricultura, en la propia construcción, y puedo hablar de muchos tipos, incluso de cáncer, empezando por el amianto, por cáncer de piel debido a al sol que cogen los
los trabajadores del campo y de la construcción, y ahora mismo con el cambio climático tenemos que ponernos las pilas y hacer urgentemente pues protocolos de protección, porque estas olas de calor que están por llegar, pues lógicamente se van a cobrar vidas, y sí, eso es lamentable. Es un día de verdad señalado para esto, ¿no? Para poner, para subrayar, ¿no? Lo que es toda esta siniestralidad dentro del sector del mundo laboral. Pero es verdad que a las personas, digamos, que podemos verlo desde fuera y tal, parece que asociamos, ¿no?, el accidente laboral con la caída de un obrero de un andamio, y esto no es así, porque absolutamente todas las profesiones están llenas de accidentes laborales. Todas tienen riesgo, por un lado o por otro, por cuestiones que tienen que ver, pues a lo mejor con impactos, pero también tienen que ver con otras cosas, con situaciones de estrés laboral, y que terminan afectando a la salud de las personas. ¿Cree que debe hacerse más visible esta cuestión, ya no por parte de los sindicatos, sino incluso por parte de las instituciones, que hacer campañas en este sentido para que hacer entender que la presión laboral en cualquier sentido puede incrementar estos desgraciadamente casi 50.000 accidentes laborales que hubo en 2022. Sí, bueno, además los datos están ahí, es decir, la principal causa de muerte ahora mismo pues son infartos y derrames cerebrales, es decir, la presión que puede existir en los puestos de trabajo a nivel psicológico, pues hacen que se produzcan pues estos accidentes. Hay que visibilizarlos más, los sindicatos tenemos que seguir exigiendo pues control en las empresas, y para eso es importante que todas las empresas, todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas apuesten por tener representación sindical, y dentro de esa representación sindical, pues delegados de prevención que van a velar por la seguridad y la salud en los puestos de trabajo. Y lógicamente el gobierno debe ser pues el quien empuñe la bandera de la salud laboral en cada territorio, en este caso en Canarias. Y llevar la jubilación hasta los 67 y siguientes, y no terminar de cerrar este asunto, aunque ya haya habido un acuerdo. ¿Esto es una buena idea? Bueno, me refiero, porque usted ha hablado claramente, infartos, sí, bueno, y lesiones cerebrales yo creo irreversibles a veces. Cuando hablamos de jubilaciones, yo creo que hay que poner sobre la mesa muchísimas variables, ¿no? Yo entiendo que un médico a los 67 años puede estar en plena facultad de sus conocimientos profesionales y puede ejercer sin problema, pero un albañil no puede estar en un andamio con 67 años, y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Hay que mirar los sectores, la salud laboral es importante también, atendiendo al tipo de trabajo que se realice, ya no solo físico, sino también a nivel psicológico e intelectual. ¿Con qué lema van ustedes al 1 de mayo, el próximo lunes, y qué actos más importantes van a celebrar? Sí, bueno, nosotros el 1 de mayo queremos que suban los precios, queremos que suban los salarios, queremos que bajen los precios, y queremos que se reparta la riqueza que están pues amasando las grandes empresas. Y por tanto ese es nuestro lema. De hecho, nuestro cartel es un carro de la compra, ¿no?, que es lo que más nos preocupa ahora, la subsistencia, que cada trabajador y trabajadora pues llegue a final de mes pues con sus necesidades básicas cubiertas. Y para eso tenemos en varias islas pues actividades. A las 10:30 mañana el lunes, pues partiremos de la Plaza Weyler, en Gran Canaria pues a la misma hora, y luego en cada isla pues tenemos los sindicatos pues acciones conjuntas o acciones individuales, que es un poco para conmemorar ese día y festejar y reivindicar pues todo lo que he dicho anteriormente. Pues mucha suerte para ese día. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, gracias por venir a la radio pública. Gracias a ustedes, como siempre. Buen día.